Y bueno, ahora nos toca la lectura de este artículo, que es la noción de género literario en la teoría de la recepción de Hans Robert Haus, de la revista de Costa Rica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, ¿no? Del área de comunicación. Es el volumen 11, de enero a junio, número 2, ¿no? Y bueno, vamos a ver de qué se trata un poquito. Está escrito por Francisco Rodríguez. Este artículo dice examina la categoría de género literario en el polémico ensayo del crítico alemán Hans Robert Haus, titulado Historia de la literatura como provocación a la ciencia literaria, que expuesto como conferencia en la Universidad de Constanza recuperó una manera de aproximarse a la literatura, la teoría de la recepción, la cual recobra la figura del lector en la construcción de la historia de la literatura. Se indica que la noción de género es atendida por Haus como un sistema relacional de convenciones que permite al lector discernir sobre los textos que surgen en un determinado momento histórico, a la vez que permite al analista reconstruir el horizonte de expectativas de ese receptor, ¿no? Vamos a tener muy en cuenta que siempre es la palabra horizonte, ¿no? Horizonte, que ya está así como muy trillado, esto ya es muy obsoleto, ya he comentado que tenemos otras perspectivas, no simplemente ver en línea horizontal, ¿no? Podemos ver en línea vertical, podemos ver en circunferencia, arriba, abajo, al lado, a la izquierda, en todas las gamas de los, ¿cómo se llama? De estos ángulos, ¿no? Desde el recto hasta el obtuso, ¿no? Todo esto que es una visión muy, muy diferente, ¿no? No nada más el horizonte. Y bueno, lo más importante aquí es el rescatar la función del lector, ¿no? Su participación. Dice, indicaba Humberto Eco que en las últimas décadas se ha venido afirmando en los estudios literarios un cambio de paradigma respecto de las discusiones críticas precedentes. Esta transformación desplazaba la base epistemológica del estructuralismo y colocaba la discusión en la pragmática de la lectura. Déjenme hacer aquí una pausa y vamos a buscar un poquito esto, el de la visión. Aquí vemos un poquito cómo se vería el horizonte, que nada más es algo al frente, ¿no? Un poquito vemos las imágenes, ¿no? Ahí vemos algunas. Y bueno, mi propuesta, o más bien la reflexión que vamos haciendo, es sobre este estilo, ¿no? Lo que sería los diversos ángulos en el hombre, en la visión también, que es un poquito esto que simula aquí, ¿no? Este sería un poco la base de lo que sería la visión humana, el ojo humano, ¿no? Que tenemos no solamente el horizonte, sino vemos aquí otro tipo de perspectivas, ¿no? Los paralelos, el ecuador, el meridiano, dependiendo cómo lo veamos. Y bueno, es un poco, dice, indica Humberto Eco que en las últimas décadas se ha venido afirmando en los estudios, dice, en los estudios literarios un cambio de paradigma respecto de las discusiones críticas precedentes, ¿no? Esta transformación desplazaba la base epistemológica del estructuralismo y colocaba la discusión en la pragmática de la lectura. También diferentes teorías como la hermenéutica, la semiótica, el deconstructivismo, la sociocrítica y la teoría de la recepción de los sentidos. Dice, para estas tendencias el funcionamiento de un texto se explica tomando en cuenta el fenómeno de la generación textual, el papel del lector que actualiza los códigos de la escritura y cómo el texto mismo prevé esa participación, ¿no? A finales de la década de 1960, Hans Robert Haus distinguía un cambio de paradigma en la crítica literaria al observar que la insuficiencia del método formalista de análisis inmanente de la obra es incalculable, ¿no? Se muestra sobre todo en que ya no se toma como natural la renuncia al conocimiento, lógica para el método inmanente de la obra, una renuncia a ocuparse de las condiciones sociales o de las consecuencias históricas del arte. Ese mismo autor en 1966 había desatado la teoría de la recepción literaria cuando en la Universidad de Constanza, Alemania,
pronunció una conferencia inaugural titulada Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria, ¿no? Aquí hay que ver que bueno, la literatura no estaba tampoco considerada como lo que era una ciencia, ¿no? Con todo el rigor científico, ¿no? Del positivismo todavía, ¿no? El rigor metodológico. La literatura pues era más así como un aspecto artístico más que una ciencia, ¿no? Se distingue esta teoría para estudiar la participación del lector en la situación comunicativa planteada por el texto literario, así como por considerar que la historia de la literaria debe analizarse y debe analizar la relación del texto lector, ¿no? Hay algunas cosas que son muy semejantes a lo que siempre se ha manejado en cuanto a la historia, al papel del lector, que vamos a ir viendo poco a poco, conforme vayamos analizando todo lo que conlleva, ¿no? Al ser lector, un lector crítico, un lector pasivo, un lector activo también, ¿no? Conforme lo vayamos ir viendo y vamos a ir analizando los textos. Históricamente, dos criterios fundamentales han regido los estudios referentes a la historiografía literaria: la conformación de periodos y la sistematización. El primero divide la historia de la literatura en segmentos diacrónicos determinados por corrientes artístico-espirituales. Así se ha estudiado la literatura renacentista, barroca, neoclásica, realista, ¿no? Esto de las corrientes artístico-espirituales. El segundo, por su parte, selecciona y agrupa las producciones textuales de tales periodos de acuerdo con su característica común, siendo determinantes las comparaciones formales. De aquí surge el concepto de género literario, ¿no? Los criterios, si vamos a preguntar cuáles son los criterios ¿no? que en donde se divide la historiografía literaria, ¿no? Para sistematizarla, es esta de dividir la historia de la literatura en segmentos diacrónicos, ¿no? Determinados por corrientes artístico y espirituales. Y el segundo, selecciona y agrupa las producciones textuales de tales periodos de acuerdo con sus características comunes, siendo determinantes las comparaciones formales, ¿no? Que de ahí se emprende lo que es el concepto de texto de género literario, ¿no? Esto de las épocas, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las características de la literatura barroca, de la literatura renacentista, ¿no? O neoclásica, que esto es, digo, mucho de prepa también, ¿no? Pero que es un poco la historia, las características y así en el arte. La tesis de House, expuesta en su Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria, plantean un profundo rechazo a la historiografía tradicional y su propuesta de una teoría de la recepción literaria. Seguidamente analizamos las implicaciones de esta propuesta para la noción del género literario, ¿no? Cotidianamente siempre nos enseñan a revisar, a ver cuáles son los géneros literarios, ¿no? Y está estudiado por cuáles son las características de la literatura en ciertas épocas, ¿no? En la historia, de acuerdo a las características sociales, artísticas, económicas, políticas, literarias, tal cual, de pensamiento dentro de lo que son las épocas, ¿no? Renacentista, barroca, neoclásico, ¿no? Cuando son los periodos. Pero aquí dice, supuestamente aquí la confrontación que hace House es precisamente dice, una provocación a la ciencia literaria. Él dice que independientemente de que el género literario o la literatura esté ubicada en tiempo y forma de acuerdo a ciertas características de la época, ¿no? Independientemente de la época y de la historia, de etapas de la historia, la literatura, ¿no? Viene a ser una ciencia, ¿no? Dice, se tiene que estudiar como con un objeto de estudio, con un método, ¿no? Hacer el análisis. Dice, la tesis de House, expuesta en su Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria, plantean un profundo rechazo a la historiografía, ¿no? O sea, no nada más es historia tradicional,
y su propuesta de una teoría de la recepción literaria es como yo interpreto, ¿no? Aquí es donde tú eres importante, ¿no? Como lector. Seguidamente analizamos las implicaciones de estas propuestas por la noción de género literario, ¿no? No es así como si yo leo un libro de la época barroca y me quedo ahí con su intención, ¿no? Con su época, con su discurso, ¿no? O con lo que quiso decir en ese momento, pero cuando yo recibo esa información en mi momento histórico, en mi momento incluso psicológico, ¿no? ¿Qué interpretación yo le doy? Que es un poco este cambio, ¿no? El género literario y el lector, dice, en su crítica a la historiografía tradicional decimonónica, dice, House establece la necesidad del estudio historiográfico, en tanto este campo es liberado de la rigidez conceptual que lo ataba en el siglo pasado, positivismo a historicismo, ¿no? La carencia de historia, y recupera su propio estatuto, la historicidad específica de la literatura y de la percepción estética en general, ¿no? Ahora también hablan de la percepción estética en general, pero también hay que hacer una referencia, también hay que hacer el análisis de que a lo largo de la historia, de los periodos hacemos, va cambiando la noción de estética, ¿no? La noción de fealdad, la noción de belleza, ¿no? Antes eran tomadas en cuenta gorditas, ¿no? Ahora después cambió en la época moderna a la gente esbelta, ¿no? Y actualmente, ¿cuál es el concepto de belleza y de fealdad, ¿no? O todo lo que se habla en cuanto a la estética que vamos a ir viendo también. La primera tesis indica que una historia de la literatura exige destruir los prejuicios del objetivismo histórico, ¿no? Así como fundamentar la estética de producción y de representación tradicional en una estética de la recepción y del efecto, ¿no? Yo recibo esto así como cómo recibimos algo y qué efecto tiene sobre nosotros, ¿no? Vamos a ver aquí un poquito para que veamos, ¿no? Para que veamos esto, ¿no? No, un poquito. No, por ejemplo, algunas concepto de belleza, ¿no? Lo que sería un poco eh, y en verdad, ¿no? La fealdad, que vemos un poquito algunas imágenes, ¿no? Que estamos, por ejemplo, aquí, esta, ¿no? Algunas con base que, bueno, ahí vemos hasta Michael Jackson, ¿no? Este tipo de conceptos. Vamos a bajar un poquito esto. Y bueno, ahí vemos un poquito lo que es y bueno, ahí vemos un poquito lo que es el concepto de hermosura, ¿no? Hermosura históricamente, ¿no? En cuanto a cuestiones de, por ejemplo, la época victoriana, ¿no? Aquí vemos un poco, ¿no? La belleza, que es a lo que se refieren, que depende, ¿no? Por ejemplo, el fealdad más histórico, ¿no? Que viene representado en algunos aspectos, en algunas pinturas,
Y bueno, también dice, con esto descarta que la historicidad de la literatura se basa en relaciones aisladas entre hechos literarios. Señala que se fundamenta en la experiencia que del texto literario tenga el lector. Esta perspectiva introduce al mismo historiador en tanto al lector también aquí influye, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita nos estamos haciendo o acercando a conceptos, a autores diversos, ¿no? No es, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, que yo me acerque demasiado o conozca mucho más a Freud, ¿no? Que tengamos ya tenga mucha familiaridad en sus conceptos, en sus libros, incluso que los ahorita nos acercamos. Algunos de ustedes será la primera vez que se van a acercar a estos conceptos de la hermenéutica, a estos autores como Walter Benjamin, ¿no? Algunos ni siquiera los han escuchado mencionar, a House, por ejemplo, ¿no? A Humberto Eco, o algunos, dependiendo su propia experiencia, su propia cercanía incluso con el texto, ¿no? Con el autor. Hay personas que sí los llegaron a conocer, ¿no? Hay gente que hemos conocido a los autores del libro y es totalmente diferente, ¿no? En persona, este tipo de acercamiento, dice, la experiencia que yo tengo del texto literario y que tenga el lector, ¿no? Que no nada más se enfoca nada más al mero texto, a las simples letras, al papel, ¿no? Al discurso escrito, sino incluso a este tipo de experiencias que llevan más allá de una lectura, como es conocer incluso a un autor, ¿no? Esta perspectiva introduce al mismo historiador que, por ejemplo, yo les recomiendo que cuando tengan así el acercamiento a cualquier autor, ¿no? de sus materias, sobre todo a cualquier teórico, además de tener los textos originales de él y empezarlo a leer a él, ¿no? Porque es muy diferente leerlo a través de introducciones sobre el tema o sobre las cuestiones que nos acercan, ¿no? A lo que es la teoría. Tengamos, al rato vamos a pasar o después pasaremos al texto directamente, ¿no? Al autor, al escrito del autor, en este caso a House, ¿no? Por ejemplo, a Humberto Eco. Tenerlo en cuenta, ¿no? Y también algo que nos llega a ayudar para también tener este conocimiento y esta experiencia de nuestro texto, de nuestro autor, es también actualmente con internet, que antes no lo teníamos, ya tenemos muchísima información sobre algunas de sus conferencias que incluso se llegaron a rescatar audios y todo esto, ¿no? Incluso hasta fotos que nunca habíamos tenido conocimiento, que esto es lo rico de esta nueva etapa que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, dice, con esto se descarta que la historicidad de la literatura se basa en relaciones aisladas entre hechos literarios. Señala que se fundamenta en la experiencia que del texto literario tenga el lector, ¿no? De hecho, yo he tenido la experiencia de tener en mis manos un texto y este texto nos remite a otro, ¿no? Y el ir siguiendo la pista de un autor, de un texto al otro, y de aquí me manda para otro texto, y esto es muy, muy padre, ¿no? También es padre. Dice, esta perspectiva introduce al mismo historiador en tanto lector, así éste deberá tener conciencia de que el comprender y clasificar los textos consiste en juicios emitidos por una serie histórica de lectores. Es una conceptualización sincrónica realizada en el devenir histórico, ¿no? Cuando hablamos del devenir es el llegar a ser o convertirse a lo que uno puede convertirse, ¿no? Y bueno, House asume como principio el relativismo histórico que proporciona el convencimiento de la mutabilidad del objeto, ¿no? Cuando va cambiando de un lado a otro el objeto. Así se aleja el autor del historicismo del siglo XIX, caracterizado por la falta de reflexión sobre la propia perspectiva condicionada históricamente. Ahora, no es lo mismo que nosotros en nuestra época, en el año 2023, leamos un archivo, un texto del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿no? Y no es lo mismo que cómo ellos leyeron e interpretaron esos libros, ¿no? Por ejemplo, no hablamos de Marx y hablamos de todos ellos, la Revolución Francesa y todos estos, la Revolución industrial, pero no es lo mismo que uno haya vivido en ese momento y haya interpretado este tipo de situaciones, ¿no? Como no es lo mismo cuando nos lean a nosotros, ¿no?
Nosotros ahorita estamos en un momento histórico, que este es un poco el debate que se está teniendo con los textos. ¿Por qué? Porque se están introduciendo estos textos de la 4T, se están introduciendo cosas que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y que ahorita hay esos debates, pero no es lo mismo la gente que nos lea cómo va a ser este asunto, ¿no? Y no es lo mismo como lo estamos leyendo ahorita nosotros en este momento histórico. Ahora House asume como principio el relativismo histórico que proporciona el convencimiento de la mutabilidad del objeto. Así se aleja el autor del historicismo del siglo XIX, caracterizado por la falta de reflexión sobre la propia perspectiva condicionada históricamente. De acuerdo con D.W. Fokema y el Ruth Ibich, House se aparta de dos posiciones opuestas. En primer lugar, del objetivismo representado en la investigación histórica por Ranke y del clasicismo, es decir, de un concepto de la literatura que mantiene la presencia intemporal de las grandes obras literarias, ¿no? Debido a ello, afirma Jan Starobinsky, que la polémica de House se orienta hacia todo lo que separa, hacia todo lo que reduce la realidad a substancias ficticias, a esencias pretendidamente eternas, tal como lo hizo el romanticismo, el positivismo y el formalismo, ¿no? Por tanto, la objetividad histórica, la supuesta noción de verdad, pierde sentido al considerar el concepto de género literario, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos ya en otro tiempo histórico y nosotros venimos arrastrando mucho lo que es el positivismo. Estos mismos artículos son muy no positivistas, pero sí están más o menos en son como textos paralelos, ¿no? Y ahorita para nosotros, por ejemplo, yo les digo, hablar de horizonte es hablar como de algo muy estático, esta visión menciona, y sería la crítica que yo haría hacia esta parte de la teoría de la recepción, ¿no? No somos vasijas donde solamente estamos recibiendo y recibiendo, ¿no? Como ellos lo están simplemente como algo estático. Esto lo menciona mucho la religión, ¿no? Somos vasijas de barro y mucho tiempo se estuvo manejando esto, ¿no? Sobre todo porque muchos de estos teóricos también acuden a cuestiones de exégesis o de monasterios, ¿no? Para poder hacer este tipo de teorías. Y esto que ahorita se está viviendo, que es la recepción, ¿no? Cómo yo lo estoy recibiendo, cómo yo lo estoy interpretando, viene mucho también a hablar sobre lo que es la teoría de la percepción, ¿no? Que también la Gestalt y todo esto viene por ahí con alguna influencia. El enfoque, ¿no? Cómo estoy yo recibiendo este asunto. Ahora hablan del positivismo, esto pues ya es un poco obsoleto, ¿no? Yo les ponía esta visión, ¿no? Estas imágenes, que es muy diferente a hacer una línea, ¿no? Totalmente una línea estática, a tener una visión con muchos ángulos, ¿no? Por ejemplo, el ojo es la visión perfecta, es una esfera, ¿no? Que gira, que nos da en cada uno de sus ángulos, en cada uno de sus paralelos, nos da una visión diferente, ¿no? Un ángulo diferente de lo mismo, una perspectiva, nos muestra algo diferente, ¿no? Como este ejemplo que hacían del el elefante, ¿no? Que estamos con los ojos cerrados y tocábamos diversas partes del elefante y que tocábamos, veíamos o sentíamos algo diferente que los demás, pero era un todo, ¿no? Era un todo que es diferente a simplemente la raya, la línea del horizonte, ¿no? Voy a estar haciendo el señalamiento, ¿no? Esta imagen está muy padre, tiene perspectivas muy padres, pero por ejemplo esto es diferente, la perspectiva, el horizonte. Actualmente ya tenemos otro tipo, incluso esto era lo que todavía predominaba hace unos 20 años, ¿no? Este tipo es lo que nos enseñaban incluso en la estética, en el arte, las perspectivas y todo, y ahora que hemos evolucionado, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la inteligencia artificial, todo esto, lo que es la inteligencia, lo que es el arte en movimiento, así medio locochón, ¿no? Es totalmente la 3D, las dos, o sea, todo una visión diferente, ¿no? Ahora, así, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la literatura? ¿No? Cómo esto también ya pasa, por ejemplo, ahora los textos, ¿no? Los textos que no son nuestra voz,
los textos que vienen ya escritos pero con voces diferentes, ¿no? Robóticas, armadas, todo esto, ¿no? Es totalmente diferente, esto ya sería obsoleto. Para mí, ¿no? Que lo tenemos que ver por la hermenéutica, la interpretación, pero esto nos ayuda a todo este tipo de situaciones. Ahora, por tanto, la objetividad histórica, la supuesta noción de verdad, pierde sentido al considerar el concepto de género literario, ¿no? Ya que cualquier clasificación formal, por ejemplo la de Wolfgang Kaiser, ¿no? Quien siguiendo a Aristóteles divide los géneros en épica, lírica y dramática, ¿no? Que es lo que ellos todavía estudian esto, y se pasa a ser una lectura del paradigma de un momento histórico y no una verdad establecida, ¿no? Dicha conceptualización realizada a su vez por el lector cobra validez e importancia en tanto se incorpora dialogísticamente a las otras clasificaciones, lecturas de la historia, en un proceso lejano de alcanzar una verdad única e inmutable. ¿A qué nos lleva esto también, no? Me imagino ahora que hemos metido muchísimo esto del videomapping y todo esto cibernético, ¿no? Todo esto de las proyecciones, los drones, todo este tipo de cosas, ¿a qué nos lleva? ¿A qué lectura? Por ejemplo, en las obras de teatro, ¿no? Que metiéramos esto de videomappings, que lo hay. Hay unas corrientes rusas que lo meten, ¿no? Y todo esto, ¿no? Los chinos, los japoneses hacen todo esto ahora muy simbólico, muy cibernético, ¿no? Esto con los drones de los láseres, ¿no? Todo esto que es lo que vamos a estudiar, ¿no? ¿Cómo aplicaríamos esta teoría más o menos antigua a nuestra realidad, ¿no? Es un proceso lejano de alcanzar una verdad única e inmutable, ¿no? De acuerdo con la segunda tesis de House, la categoría de género es uno de los elementos que permiten el análisis de la recepción y el efecto de un texto, ¿no? Por ejemplo, esto cómo lo enfocamos en la épica, en la lírica, en la dramática, ¿no? Dice, es un sistema referencial de las expectativas junto con la forma y la temática de obras conocidas, ¿no? El análisis de la experiencia literaria del lector se escapa entonces del psicologismo, ¿no? Amenazante cuando describe la recepción y el efecto de una obra en el sistema referencial objetivable de las expectativas que surgen para cada obra en el momento histórico de su aparición, del conocimiento previo del género, de la forma y de la temática de obras conocidas con anterioridad y del contraste entre lenguaje poético y lenguaje práctico, ¿no? Ahora, ¿cómo se está manifestando el poema, los poemas, lo que es la literatura, ¿no? Actualmente, cuando hablan de psicologismo amenazante, ¿no? Es que todo se ve desde la perspectiva psicológica, ¿no? Yo les decía, en un tiempo cuando estudiaba yo psicología, hay de hecho muchos libros en donde estudiábamos, a mí me fascinaba, y de esto surgió lo que era la cineterapia, ¿no? Veíamos siempre las patologías en los autores, ¿no? Nos tocó estudiar mucho, por ejemplo, la literatura a mí me fascina y esto es algo padrísimo, pero ellos lo critican mucho, pero que todo se veía en la psicología en la literatura, pero es muy apasionante ver, por ejemplo, hacer el análisis de lo que son todos sus trastornos psicológicos, por ejemplo, en el autor del perfume, ¿no? Cuando nosotros hicimos esta dinámica de estudiar al personaje de este libro, al personaje principal de esta obra, fue increíble, ¿no? También analizamos mucho, por ejemplo, a Dorian Gray, ¿no? El retrato de Dorian Gray, y analizábamos también su literatura, ¿no? Ellos dicen que es una parte, la psicología del autor es una parte también del análisis de lo que sería la literatura, y mucho coincide con, por ejemplo, con sus patologías, así como personas, con lo que escriben, ¿no? Ahora está saliendo mucho el caso, unos videos sobre Michel Foucault, ¿no? Todos sus trastornos psicológicos y sexuales que se plasman en su obra, ¿no? Y mucho hemos comentado nosotros, la literatura, los escritos destruyen o construyen, ¿no? Y en lo de prohibir y no prohibir, que ahorita se está manejando esto, ¿no? Es que todo lo que sería el discurso,
la ideología de Morena es peligrosa, ¿no? Que es lo que están ahorita manejando, y no son peligrosos estos libros que muchas veces han llegado a nuestras manos y que tampoco, ¿no? Y tampoco los que tampoco quemaron los libros, tampoco, ¿no? Sino que también los incluyen en lo que sería esta parte de los temarios y todo esto, ¿no? Como Michel Foucault, tan solo, ¿no? Y tendría que haber sido un autor prohibido por sus prácticas con niños, ¿no? Que es un delito, y este tipo de situaciones. Y también, lo peor de todo es que también está embarrada por ahí esta Simone de Beauvoir, ¿no? Que también es ícono de lo que era el feminismo, ¿no? Que es peligrosísimo esto. O sea, ahorita con toda esta ola, de la ola verde, de la ola violeta, ¿no? De la ola rosa, del feminismo, imagínense que una mujer radísima con las prácticas sexuales, de abusos sexuales infantiles, ¿no? Esto va a romper todo lo que es el feminismo, ¿no? Porque una cosa es luchar para la dignidad de la mujer, pero si esta mujer estaba metida en estos rollos donde destruye la dignidad de un niñito, imagínense a dónde va a quedar todo el discurso feminista, ¿no? Este tipo de situaciones que estamos viviendo y que estamos viendo, que hablan del psicologismo amenazante, es como que también cuestionarlo, ¿no? Dice, el análisis de la experiencia literaria del lector se escapa entonces del psicologismo amenazante, ¿no? Que siempre dicen, ay, es que usa la psicología para cualquier análisis de la literatura, que esto también era un tache, ¿no? Para ellos, la literatura va más allá, el análisis de la literatura va más allá, que por ejemplo Heidegger por ahí tiene la fenomenología de la religión, y también nos da toda una línea sobre lo que es el estudio y el análisis, sobre todo en los análisis cualitativos, análisis de texto, ¿no? Análisis de contenido. La hermenéutica nos ayuda a hacer todos estos análisis de contenido dentro de lo que sería nuestros textos, para nuestras tesis, que sería lo más práctico, pero para nuestra vida cotidiana, para un análisis ya más formal, político, filosófico, histórico, sociológico, todas estas son herramientas que nos ayudan a desmenuzar de esta forma estos textos, ¿no? Que es el análisis de la experiencia literaria del lector. Se escapa entonces del psicologismo amenazante, ¿no? Que ellos rechazan casi la psicología. Yo en particular, a mí me gusta mucho porque tenemos esta parte que es yo lo utilizo en la cineterapia, ¿no? Que es un poco, y aparte esto de hacer el análisis en los textos literarios es increíble, ¿no? Tenemos el caso de Hermann Hesse también, donde en El lobo estepario plasma totalmente cómo está viviendo él su esquizofrenia, ¿no? Y esto a nivel, si nos toca por ahí personas que están estudiando psicología, o que son sacerdotes, o que tenemos por ahí algunos compañeros, ¿no? También ahí de algún culto religioso, y esto es muy útil, porque también ha habido varios estudios, ¿no? Donde se ve pintura, pero también en las obras literarias se ve cómo se va evolucionando, cómo es útil para cómo va evolucionando. Igual en sus textos escritos, así como su visión, ¿no? Es una distorsión de la perspectiva, de la visión, ¿no? Del enfoque, y cómo se va distorsionando. Es este gatito muy simbólico, ¿no? Como se ve un gato en los diversos procesos de esquizofrenia. Asimismo al analizar las obras de un autor, que casi siempre algunos salen ahí con epilepsia o esquizofrenia, ¿no? También se alcanza a notar en sus escritos, ¿no? En todo lo que ellos van plasmando. Y por ejemplo, esto de la metamorfosis de Kafka, ¿no? También pudiera haber sido un periodo esquizofrénico en donde se convierte ahí en cucaracho y todo eso. Esta es una imagen ya súper conocida, ¿no? De Louis Wayne, el pintor con esquizofrenia y posible autismo, ¿no? Aquí él pintó en varias ocasiones, o en diversas ocasiones, en diversos momentos de su enfermedad, en brotes psicóticos, ¿no? Y va mostrando a través del arte cómo va distorsionando su percepción, ¿no? Principalmente cuando está muy apegado a la realidad, hace figuras muy apegadas a la realidad, una figura muy realista, ¿no?
también todo este tipo, y ya después se va deformando, ¿no? Es una imagen muy interesante. Y así mismo pasa o ha pasado con los escritos, ¿no? Los diversos escritos, que esto es lo padre cuando se investiga. Esta imagen, ¿no? Que es muy conocida, les comento. Es lo padre cuando se investiga, por ejemplo, la vida del autor, de cualquier autor, de cualquier escritor en sus diversas etapas, ¿no? Cuando hay veces que por ejemplo, lo empiezan a analizar en su época de juventud, en su época madura, en su época de donde ya era así como el boom, ¿no? de su escritura, hasta su época final, ¿no? Cuando ya va muriendo y va escribiendo. Es algo similar, ¿no? Un poquito, y cuando hemos tenido autores, escritores que tienen alguna patología, ¿no? Se va viendo cómo va evolucionando incluso hasta el tipo de escrituras que tienen, ¿no? Pueden ser muy realistas o de repente muy fantásticas, o metiendo ahí algunos aspectos bastante interesantes que se plasman ahí. Este gato, que es de esta pintura de Louis Wayne, el pintor con esquizofrenia y posible autismo, muestra precisamente los diversos brotes, los diversos momentos de la enfermedad y cómo se va pegando a la realidad y cómo va distorsionando la realidad de acuerdo a los momentos de sus brotes psicóticos, ¿no? Y que es muy similar cuando se estudia la literatura, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito lo que es, seguimos con esto. Dice, yo por eso no descartaría un poco hacer el análisis y el acercamiento de lo que sería el aspecto psicológico a una obra, ¿no? Ellos hablan del psicologismo amenazante, pero es importante porque también nos da una pauta de lo que es, ¿no? Lo que sería la literatura, el texto en sí, cuando estamos haciendo, nada más que ellos empiezan a hablar un poquito más de la metódica, del objeto de estudio, un poquito del contexto, ¿no? De todo esto para darle un rigor científico. Ahora, y sobre todo empiezan a hacer énfasis en uno, ¿no? En el lector, cuál es tu postura, tu sentir, tu percepción, tu bagaje cultural, que es un poco lo que ellos llaman el bagaje cultural de lo que sería el lector, ¿no? Ahora, el análisis de la experiencia literaria del lector se escapa entonces del psicologismo amenazante cuando describe la recepción y el efecto de una obra en el sistema referencial objetivable de las expectativas que surge para cada obra en el momento histórico de su aparición, de conocimiento previo de género, de la forma y de la temática de obras conocidas con anterioridad y contraste entre lenguaje poético y lenguaje práctico. También esto influye, ¿no? Por ejemplo, la psicología también influye, aunque no lo quiera aquí retomar House, ¿no? Influye o afecta en cómo recibe uno la información. Puede ser que el autor esté esquizofrénico y haya escrito su obra, ¿no? Pero puede ser que no, que sea muy realista, que sea un hombre muy histórico, muy centrado en su realidad, pero puede ser que el lector sea esquizofrénico, ¿no? Y también ahí puede haber un error, sino una interpretación diferente, ¿no? Porque al final son interpretaciones diversas sobre una realidad, sobre un texto, sobre lo que hay, ¿no? A ver, vamos a ver acá, vamos a regresar con la lectura, ¿no? Esto del gatito esquizofrénico. Y bueno, el conocimiento previo de lo que el lector entienda por género es uno de los parámetros que configuran la construcción del horizonte de expectativas, el cual es igualmente histórico como la misma noción y división de los géneros. Este horizonte de expectativas, noción de la primera importancia en los escritos de House, debe entenderse como el sistema de referencia que surge para cada texto cuando se publica, ¿no? Es como que nos ponen la línea, nos marcan la línea, ¿no? Como en el texto en los periódicos, es que le marcaron la línea al escritor, ¿no? A la editorial, ¿no? El periódico trae línea, ¿no? Así como que ya nos están diciendo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tendríamos que leer. Por eso estoy yo un poquito en contra de esto del horizonte, ¿no? Y bueno, tal sistema se constituye de relaciones entre lo que el lector entienda por género literario, como una forma artística y temas de los textos conocidos anteriormente. De ese conocimiento previo dependerá lo que el lector espere del nuevo texto, aunado al conjunto de señales y referencias que este texto le aporte.
Esto constituye el horizonte de expectativas, el cual, como se observa, se materializa en dos niveles, el del conocimiento previo del lector y el del texto que surge, ¿no? O sea, yo les había dicho, yo puedo acercarme a un lector nuevo, a un autor nuevo y tener nada de bagaje cultural, simplemente agarrar el libro y sin saber nada de él, empezar a tener el conocimiento de él. O puedo, y aparte, bueno, van a ser un conocimiento nuevo con la medida en que yo me vaya acercando a este autor. Pero yo puedo a lo mejor ya haber leído 2 o 3 textos de ese mismo autor y ya traigo a lo mejor esto de la historia, de la biografía del autor, o lo conozco, la experiencia del autor, y ya esto me hace entender de diferente forma, lo que sería mi nuevo texto, ¿no? Sobre, por ejemplo, Humberto Eco, ¿no? Puedo haber leído, ya leí En el nombre de la rosa, Signo y otro tipo de textos de él, que eso ya me da una visión diferente y aparte aumentaría en mí el conocimiento, ¿no? Este texto hace que surja en mí más conocimiento, más dudas, más diálogos, ¿no? Uno de los principios fundamentales de la teoría de la recepción es que la figura del destinatario y de la recepción del texto están inscritas en este último, en su relación con los textos antecedentes que han sido retenidos como normas, ¿no? Para House, en el momento en que aparece un texto, este no se presenta como una novedad absoluta surgida en un desierto de información, puesto que mediante todo un juego de enunciados, de señales, las referencias implícitas de características ya familiares, su público está predispuesto a un cierto modo de recepción, ¿no? Según el CRIT, público lector posee un horizonte de expectativas que es atribuible también a los textos, ya que estos van a provocar a sus lectores. El horizonte de perspectivas de un texto posibilita determinar su carácter artístico por medio de la forma y el grado de su efecto en su público determinado. El texto evoca aspectos ya leídos, pone al lector en tal o cual disposición emocional, ¿no? Y desde su comienzo crea cierta espera de lo que sigue y del final. Expectación que conforme avanza la lectura puede ser mantenida, modulada, reorientada o quebrada por la ironía, según las reglas del juego consagradas por la poética explícita o implícita de los géneros y los estilos. Este horizonte primario de la experiencia estética de recibir un texto constituye una percepción guiada, ¿no? Lo que había comentado, mediante señales que corresponden a intenciones precisas fijadas de antemano, ¿no? La relación del texto singular con la serie de textos antecedentes que constituye el género determina un proceso continuo de instauración y modificación de horizonte. El texto nuevo evoca en el lector todo un sistema de reglas de juego con que lo han familiarizado textos anteriores y que en el proceso de lectura pueden ser moduladas, corregidas o simplemente reproducidas. Modular y corregir se inscriben en el interior de la evolución de la estructura del género. Los fenómenos de modificar y reproducir marcan las fronteras, ¿no? Algo que se me pasó también, ¿no? Por ahí es un poco, a lo largo del estudio que yo he tenido, es un poco esto de la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Cuando hablamos de una época a otra, pasa esto, ¿no? Casi siempre la época nueva o el nuevo movimiento es primero tenemos un movimiento que sería la tesis, ¿no? Cuando surge un nuevo movimiento sería la antítesis y luego la síntesis, ¿no? O sea, es la antítesis y la contraposición, y luego se genera un nuevo conocimiento, una nueva corriente, y es la síntesis cuando se unen muchas veces, ¿no? También cuando hablábamos ahí de esto de lo esquizofrénico, por ejemplo, el cubismo pudiera tener algo de mucho de esto, ¿no? Bueno, y dice, y nunca lo habíamos visto como una patología de los autores, ¿no? De los pintores, el cubismo, o por ejemplo algunas cuestiones de por ahí de Frida Kahlo y de este hombre Rivera, ¿no? Nunca se les ha visto alguna patología, nunca se les ha hablado de una patología psicológica. Sin embargo, viendo el contexto de la esquizofrenia, también pudieran haber tenido ahí algunos rasgos, ¿no? El aporte de House a la teoría del género es la consideración de como un sistema de relaciones convencionales, históricas. Aquí voy a hacer una pausa porque también hablamos de las situaciones históricas.
Por ejemplo, Picasso, por ejemplo, Rivera, Kahlo, ellos formaban parte del grupo de élite, del grupo de poder, del grupo de influencia. Y a pesar de que tuvieran o viéramos en sus pinturas rasgos o en sus escritos también rasgos de esquizofrenia, ¿no? O así como de algún trastorno por ahí psicológico, ¿no? No se toma como tal, no es desprestigiada su obra, ¿no? Su literatura, su obra, su pintura o su arte, ¿no? Que vamos a ver esto un poco en la estética. Sino que es vista como una arte, como un movimiento de influencia en la sociedad. Pero por ejemplo aquí vemos a otro autor que lo mencionan, que tenía autismo y tenía esquizofrenia, ¿no? Y vemos que su obra pierde un poco de sentido subliminal, ¿no? No subliminal, sino sublime, ¿no? Porque es diferente. Lo subliminal es como lo oculto, ¿no? Lo que está ahí escondido, va por debajo del umbral de la percepción, pero lo sublime va a elevar el alma, va a elevar el cuerpo, va a elevar el ser, ¿no? Entonces todo este tipo de situaciones que vamos viendo son diferentes. Y bueno, ¿no? El aporte de House a la teoría del género es la consideración de como un sistema de relaciones convencionales, históricas, entre el texto singular nuevo y los anteriores que se producen al inscribirse en la serie de los textos antecedentes mediante la lectura, el reconocimiento. Dicha noción no se determina mediante la adaptabilidad del texto que se produce a ciertas normas inmutables que han fijado la perspectiva desde Aristóteles, épica, lírica y dramática, sino a su relación con una serie literaria delimitada por convenciones históricas, relación que le aporta la experiencia del lector. Ahora bien, un texto recién producido puede alejarse o variar la estructura de una serie dada, ¿no? Ahora, es decir, puede transgredir la expectación que corresponde a cierto género, rompiendo con la convención y quizá inaugurando una serie nueva. Con esto se aleja House del peligro representado por la abstracción de una perspectiva que considera al género como una entidad normativa y metafísica. Por ejemplo, la posición de Kaiser, ¿no? Quien indica que existen leyes eternas e inmutables que determinan los textos. Es principalmente la reflexión sobre lo genérico lo que nos conduce o no tenemos la expresión, las leyes eternas, por lo que se rige la obra poética, ¿no? Dice, como se observa, la noción de relaciones es central en esta teoría, puesto que constituye el mecanismo epistemológico que posibilita la definición y la inserción de los conceptos en la historia. Por ejemplo, el de género y el de horizonte de expectativas, ¿no? Según D.W. Fuqua y Elrod Ibsch, esta idea fue tomada por House del estructuralismo, ya que esta escuela parte de la tesis de que un fenómeno no puede descubrirse aislado, sino solo con ayuda de las relaciones en las que está envuelto. Incluso en su orientación hacia el estudio de fenómenos históricos, la teoría de la recepción analiza las relaciones, no los orígenes. Dicho sea, primero intenta reconocer los sistemas sincrónicos y después los compara con otros, ¿no? Esto es bastante importante. Y bueno, dice, el concepto de género es fundamental en cualquier teoría literaria porque implica cómo piensa el lector los textos que enfrenta. Si, por ejemplo, concibe una producción textual como novela, el drama, la poesía, le asigna una serie de características específicas, cierta extensión, cierto tipo de organización formal, que pertenecen a su horizonte de expectativas, el cual es explicable de acuerdo con el momento histórico de dicho lector, ¿no? Con respecto a esto, bueno, ya yo en otros momentos, en otras clases, he explicado cuáles son las características específicas de cada uno de estos textos, ya sea de la poesía, ya sea de una obra de teatro, ¿no? De la novela, del cuento, cuál es el estereotipo y los parámetros que se deben de seguir para crear uno, ¿no? Ya por ahí en otras clases pudieran retomarlo, ¿no? Ya lo checan ahí en mi canal. Y bueno, considerando esta visión también dice acerca del género es relevante también el concepto de concretización, el cual se debe entender como aquella forma de recepción confirmada en su momento por un público literario y surgida de una mezcla de horizonte entre la propuesta de recepción de la obra
y el horizonte de expectativas del sujeto activo, es decir, del lector, ¿no? Las perspectivas. En esa concretización, el género literario que plantee el texto al ingresar al consumo y la noción de género que maneje el sujeto lector determinan la lectura, la comprensión y la valoración del texto, porque existen recepciones distintas, ¿no?, para cada género, de acuerdo con la atribución del sentido exigido por la obra y según la expectativa que sobre el género establezcan el texto y el lector, ¿no? El concepto de género es una categoría condicionante de cualquier propuesta de recepción, incluso esto de las expectativas, ¿no? ¿Qué expectativa tengo sobre este género literario, ¿no? Sobre este texto, ¿no? Puede ser que me encante el cuento, me encante, por ejemplo, el haiku, me gusten los sonetos, ¿no? O que me gusten ciertas obras de teatro, pero puede ser teatro moderno, o puede ser teatro griego, ¿no? Ahora, ¿qué puede ser? ¿Qué expectativas o qué es lo que desde el título, ¿no? Cuando creamos un texto, desde el título, qué es lo que yo espero recibir, ¿no?, de este texto? Desde, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo, ¿no?, el propio texto que estamos analizando de House, y bueno, sobre House. Y bueno, las expectativas, ¿no?, el horizonte de expectativas es un concepto íntimamente relacionado con el de género, ¿no?, porque este último es uno de los ámbitos principales que integran el primero. Cualquier lector tiene una gama de expectativas a la hora de recibir un nuevo texto, y dentro de este conjunto de relaciones atiende a una división formal de las obras, ¿no? Aquí estamos olvidándonos casi de todo este bagaje de todo lo que son la época, ¿no?, la historicidad, como se hablaba, ¿no?, de qué época es cada texto. Simplemente yo recibo un texto y qué es lo que quiero yo, qué es lo que me va a dejar este texto, ¿no? ¿Cuál es mi expectativa sobre él? Simplemente por leer el título, ¿no? Como por ejemplo este libro de Amores Ridículos, ¿no?, de Milan Kundera, o por ejemplo puedo analizar eso, no importa en cuándo lo escribieron, quién lo escribió, ¿no?, pero simplemente por el simple título, ¿no?, Mujeres que corren con los lobos, ¿qué es lo que yo espero o que voy a recibir de este texto, ¿no? Ahora, cualquier lector tiene una gama de expectativas a la hora de recibir un nuevo texto, y dentro de este conjunto de relaciones atiende a una división formal de las obras. Herencia de la perspectiva, ya espera entonces novelas, cuentos, poesías, ensayos, dramas, con determinadas características de organización retórico-formal, división que no le pertenece individualmente, sino que forma parte de las nociones, divisiones, normas genéricas que imperan en la teoría literaria de su momento histórico y que han asimilado según su participación en las distribuciones de bienes simbólicos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de género es relevante en la teoría de la recepción que House, porque es uno de los determinantes relaciones, ¿no?, y que integran el horizonte de expectativa tanto de los textos como de los lectores. Dice, estos últimos pueden ser contemporáneos o anteriores al destinatario. En el segundo caso se debe reconstruir este horizonte de expectativas, ¿no?, estas perspectivas del contexto que nos interese, reconstrucción que debe incluir las concepciones sobre los géneros literarios que tuvieron tales lectores, como concebían los textos literarios, así lo esperaban, los valoraban y los consumían. El concepto de género implica también la concepción que sobre literatura elabore una comunidad histórica, ¿no? Aquí nos está marcando un poquito en estas líneas lo que sería un poco ya el análisis de texto, ¿no? ¿Cómo tendría que ser? Por ejemplo, en la página 7, ¿no?, tendríamos que empezar a ver esta página 7 de este texto. Aquí si ustedes pueden hacer su anotación, ¿no?, le hacen una llavecita y aquí ponen una anotación donde ya sería como un poquito lo que es el análisis de texto, ¿no? Así es que por ahí en su casita, ¿no?, en la página 7 le hacen, si tienen la posibilidad de imprimirlo, y si no, se puede hacer con algunos programas, ¿no?, hacen su llavecita y ponen ahí su nota, ¿no?, su nota de aquí en el texto, ¿no?, donde estos serían los parámetros, empezar a hacer los parámetros para hacer un análisis de texto, ¿no? Dice, en el segundo caso se debe reconstruir las expectativas del contexto, ¿no? ¿Qué había en este texto? Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el contexto? ¿En qué año se dio, ¿no?, este texto? ¿Cómo se escribió? ¿No? Vamos a la 7, ¿no? Por ejemplo, aquí,
¿En qué año se escribió este texto? En el año 2000, ¿no? ¿Qué se estaba dando en este momento histórico, ¿no? Se escribió en Costa Rica, se hizo aquí, si hacemos ese análisis, ¿no?, de Francisco Rodríguez, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Dice, la noción de género literario en la teoría de recepción de Hans Robert Haus, ¿no? Una cosa es analizar este texto que es histórico, que es del año 2000, a analizar netamente, que vamos a hacer el análisis el ratito, lo vamos a seguir haciendo, de lo que sería en otro momento, de lo que sería el texto puro de Haus, ¿no? Que es lo que él dijo. Pero por ejemplo aquí Rodríguez nos hace como este señalamiento, de alguna forma, este resumen de cómo tendríamos que acercarnos hacia un texto, ¿no? Tendríamos que ver el contexto, también cómo se concebían los géneros literarios, ¿no? Recuerden que casi siempre cuando escribíamos, por ejemplo, si analizamos a Shakespeare, ¿no?, cuál era su contexto, cuál era la corriente que se estaba dando en su época, ¿no? Casi siempre los autores eran parte de todo lo que era estas corrientes literarias, no eran como los representantes, ellos mismos creaban este tipo de escritura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con Shakespeare, que es cuestiones del Renacimiento, ¿no?, que era un movimiento artístico que destacó por su interés, ¿no?, en el razonamiento, el conocimiento, la individualidad, ¿no? Buscan salir de este obscurantismo dentro de la religión y buscan también crear valores, ¿no? Un poco buscaban la perfección, la simetría, la proporción perfecta, ¿no? En cuanto a la literatura, las obras destacadas de esta época era la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no?, el Decamerón de Giovanni Boccaccio, la Galatea de Miguel de Cervantes, la Arcadia de Lope de Vega, Macbeth, William Shakespeare, ¿no?, por ahí. Entonces, por ahí encontramos también a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, a Rafael, a Tiziano, ¿no?, todo lo que hay alrededor. ¿No? Este descubrimiento del mundo y del hombre, ¿no?, un poquito que vamos a encontrar esto, es volver, como dicen, sobre reconstruir en qué época literaria venía, ¿no?, las concepciones sobre los géneros literarios, qué vamos a encontrar en la poesía, qué vamos a encontrar en la obra, en el drama, que son las obras de teatro, ¿no?, en la novela, en el cuento. Dice, tuvieron tales lectores, dice, como concebían los textos, ¿no?, sobre este tipo de situaciones. Es un poquito el volver, ¿no? Es un poquito envolver un poco a la literatura un tanto de preparatoriana, ¿no?, pero no tanto, sino empezar a ver este contexto mucho más profundo, que es un poco la hermenéutica, ¿no? Y vamos a ver un poco la semiótica también por ahí. Por ejemplo, los textos literarios. Digo, si nos quedamos nada más en cuestiones así como que de la época, nos quedamos en contextos preparatorianos, ¿no?, en texto preparatoriano, pero si aplicamos todo esto del signo y vamos metiendo un poquito lo de la hermenéutica, vamos a tener otro tipo de análisis, ¿no?, que es un poco a lo que estaba simplemente en contra Haus, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos quedamos en este análisis literario, en este análisis preparatoriano, positivista, netamente, es principalmente esto, ¿no? ¿A cuáles eran los autores por ejemplo, del Renacimiento, de la Edad Media, ¿no? Y así si lo enlistamos. ¿Cuáles eran que es muy importante esto, ¿no?, que es muy importante volver a retomar, por ejemplo, del barroco, ¿no?, del gótico, ¿no? ¿Cuáles son los momentos? Que eso también es padrísimo. A mí me gusta mucho hacer este análisis sobre el gótico y sobre los textos, me fascina, ¿no? Y sobre todo todos los simbolismos, ¿no?, que se utilizan dentro de la literatura, pero por ejemplo, digo, vamos a tener, no es lo mismo que se me pongan a estudiar el Renacimiento, ¿no?, por ahí, ¿no?, que me gusta, bueno, de Shakespeare, hijo, podemos encontrar muchísimas otras cosas, otros análisis padrísimos,
que me gusta más el gótico. Pero en este sentido, por ejemplo, pues vamos viendo un poquito más esto, ¿no? Las concepciones sobre los géneros literarios como tal, ¿no? Vemos, aquí ya vamos viendo más o menos 3 tipos de análisis y de aspectos que podemos ver, ¿no? Cuando hablamos de géneros literarios voy viendo desde la concepción de cómo elaboro un texto, ¿no? Su estructura, el estereotipo, ¿no? El prototipo de la elaboración de un texto, que eso es cómo hacemos un texto, por ejemplo, de un cuento, una novela que yo les había hablado. No es cuestión de profundizarlo aquí, pero por ejemplo el triángulo argumentativo, ¿no? Lo que era la forma centrípeta para formar un cuento, ¿no? O esto de que me han criticado mucho, ¿no? Las historias engarzadas, ¿no? La estructura de engarzamiento, ¿no? De lo que es la novela, ¿no? Un poquito esto, que esto es diferente, cómo voy a construir mi texto, pero desde mi realidad, desde mi ser, desde mi propia perspectiva y proyección, como sea, ¿no? Mi conciencia, mi inconsciencia, voy a hacer mi texto. Pero es diferente ver este análisis histórico, un poco las características sobre cada época, donde se escribió, por ejemplo, el Renacimiento, Barroco, el Gótico, ¿no? Todo esto, lo medieval, ¿no? Cómo se van haciendo estos textos. Y luego también cómo va la evolución del lenguaje, ¿no? Desde el español muy antiguo, ¿no? Esos españoles hasta el español moderno, ¿no? Ahora, por ejemplo, hasta el caló y todo esto. Ahora hablamos un poquito de cómo concebían los textos literarios, así lo esperaban, lo valoraban y lo consumían. El concepto género implica también la concepción que sobre la literatura elabore una comunidad histórica, ¿no? Que es lo que estaba, digo, casi todos estos autores eran de escuelas, eran de academia, ¿no? Muchos de ellos, Lope de Vega y todos ellos eran de academia y traían ahí hasta con Quevedo todos sus rollos, ¿no? Ahí de conflictos muy bárbaros, ¿no? En que se conflictúa uno con otro. Hay historias bastante interesantes sobre esto. Y bueno, ¿no? Principalmente vamos viendo esto dice, pero este planteamiento, lo que menciona ya House, así como en este aspecto, aquí hablamos de un texto, estamos hablando de la hermenéutica, análisis de contenido, análisis cualitativos, ¿no? Y también se puede hacer un análisis cuantitativo de un solo texto, de este mismo texto, ¿no? ¿Cuántas palabras están aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el énfasis de hablar de horizonte, 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 ¿no? ¿Cuántas veces en nuestro texto ha estado esta palabra horizonte que a veces resulta así como hasta tediosa, ¿no? Y bueno, pero este planteamiento de la cuarta tesis de House va más allá, pues permite superar la recurrencia de la crítica al concepto de espíritu general de la época para observar en los mismos textos el horizonte de expectativas del lector y cuestiona también un dogma de la metafísica filológica, ¿no? Que por ejemplo incluso estar utilizando totalmente siempre esta palabra hasta es error de redacción, ¿no? Se tendría que usar otro tipo de sinónimos, ¿no? Pero cuando lo escribieron, ¿no? Y este es un texto no tan antiguo, está desde el 2000, ¿no? Ya llevamos 23 años, pero bueno. La certidumbre aparente según la cual la poesía es atemporal y es eternamente presente en un texto literario y cuyo sentido objetivo acuñado de una vez para siempre es accesible en todo momento de una manera directa al intérprete. Se apunta House en esta tesis el núcleo de su perspectiva, la historicidad de los fenómenos culturales, lo cual incluye todos sus planteamientos, el concepto de literatura, de crítica, de lector y de género. Este párrafo es bastante sustancial, ¿no? House dice, apunta en esta tesis el núcleo de su perspectiva, la historicidad de los fenómenos culturales. Ya estamos hablando de fenómenos culturales, no nada más de un simple texto, ¿no? Sin embargo, es importante señalar una crítica que Karl-Heinz Barth realiza a este aspecto de la teoría de House. Barth señala que la recepción no es definida por praxis y la experiencia social de lectores y grupos de lectores concretos, sino que es definida de una manera intraliteraria, ¿no? Un poquito es esto de las comunidades de lecturas y todo esto. Antes se hacían, ahora ya no tenemos esto de la individualidad, de lo cibernético, de muchas cosas nos ha ido llevando un poco a esto de que ya no se creen grupos o comunidades lectoras, ¿no? O de análisis de texto. Todavía en el positivismo, por ahí por la época del Ateneo de la Juventud, se daban este tipo de textos, ¿no? Este tipo de análisis sobre estos textos. Pero ahora actualmente ya es esta parte, ¿no? Pero que más o menos retomamos un poco, porque ya no es lo mismo, ¿no? Que esté yo aquí
platicando con ustedes, ¿no? Grabando una clase, que puede ser una clase atemporal y incluso sin que estén ustedes presentes, ¿no? Sin embargo, esto les puede causar ahí un impacto a ustedes por ahí, ¿no? Pero esta retroalimentación, las tertulias de que se iban a tomar un cafecito, un desayuno y estaban ahí, ¿no? Por ahí, o estaban simplemente reunidos en un solo lugar, viéndose cara a cara, face to face, ¿no? En donde concebíamos, sabíamos quiénes eran los intelectuales y esas comunidades intelectuales. Ahora ni siquiera se ha estado dando, no se ha dado estas comunidades intelectuales cibernéticas, en donde nos podamos ver cara a cara y en tiempo y forma, en vivo, por así decir, hacer este tipo de comentarios y analizar este tipo de textos como se llegaba a hacer en algunas clases, ¿no? En algunos lugares, en algunas universidades, en algunas academias. Actualmente hacemos este análisis, pero incluso atemporal. Y bueno, dice, sin embargo, es importante señalar una crítica que Karl-Heinz Bark realiza a este aspecto de la teoría de Haus. Bark señala que la recepción no es definida por la praxis y la experiencia social de lectores y grupos de lectores concretos, sino que es definida de una manera intraliteraria, ¿no? Esta observación es fundamental. Haus no introduce el sujeto histórico real, sino a un lector ideal intratextual, ¿no? Hablamos sobre un sujeto histórico real, ¿no? Cuando yo estoy en el momento leyendo o estoy escribiendo, no es cuando yo les hablaba, sino, por ejemplo, si no es lo mismo quienes leyeron a Shakespeare en su época, ¿no? ¿Qué fue lo que causó? Que es un sujeto histórico, real, y el mismo autor, incluso decían que no era Shakespeare, ¿no? Lo mismo que pasó con Shakespeare, con la Biblia, que no escribían los evangelistas, sino la comunidad, y había varios que escribían, ¿no? Lo mismo pasó un poco con Shakespeare, de esto que se llega a decir, ¿no? Esto es el sujeto histórico real, tanto lector como autor. Pero aquí dice, hay un lector ideal, ¿no? ¿Cómo debería de ser mi lector? ¿Cómo yo, por ejemplo, como autor, nosotros que escribimos, como si nos ponemos en el lugar de Shakespeare, ¿cómo tendría que ser mi lector ideal, ¿no? Que muchas veces, ¿a quién le llega, ¿no? Hay veces los egos de los autores, ¿no? De los escritores, que escriben para cierta persona, ¿no? Para sus musas, para sus, de alguna forma, para sus lectores ideales, ¿no? Esto de la intratextual, ¿no? Que lo vamos a ver un poco ya con Humberto Eco sobre la obra abierta y todo esto. Nosotros ya estamos leyendo a un autor, estaremos leyendo a Haus, estaremos leyendo a Eco, pero fuera de su época, fuera de donde era su boom, donde él estaba participando activamente, históricamente, socialmente, y donde era influyente en una sociedad. Si nosotros estamos llegando, por ejemplo, esto de los apocalípticos e integrados y todo esto de Humberto Eco que vamos a trabajar después, ¿no? Es como, estamos atemporal con ellos, ¿no? Sin embargo, si hacemos esta introspección o esta introyección de este texto, estamos intratextual, ¿no? Porque es mi realidad con unos sucesos históricos diferentes, diversos a lo que ellos vivieron, pero también estoy captando su esencia, ¿no? Estoy captando cómo ellos pensaban. O sea, ni siquiera nos podemos comparar, ni siquiera a veces chocamos también con el lector, con el autor. Por ejemplo, cuando leemos a Benjamin, ¿no? A Walter Benjamin, o cuando leemos a Marx, a Horkheimer, a pesar de que son ideas tan fundamentales y tan trascendentales, de repente como que nos causa crisis, ¿no? Por ejemplo, ahora que nosotros estamos tan inmersos en esto de la inteligencia artificial y todo esto, que puede ser tan maravilloso para nosotros, para ellos la crítica sobre este tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? Y culturales sería totalmente desastroso y nos destrozarían, ¿no? Como usuarios de las redes sociales, como usuarios. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Un lector ideal, un intratextual, ¿no? Y diverso al sujeto histórico real. El sujeto histórico en esta teoría no existe, dice. Al igual que en la teoría del texto, es una abstracción, ¿no? Y dice, aunque hay que reconocer que el requerimiento de Bark se escapa a las posibilidades pragmáticas de los actuales estudios literarios, ¿no? Es como cuando nos dicen,
es que son unos ignorantes los que escriben y utilizan TikTok, ¿no? Pero ahí estamos todos. Si no estamos en TikTok, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Cuando somos o periodistas o de medios o nos dedicamos a esto, tenemos que influir en la sociedad. Si no estamos en TikTok, seríamos como nulos, como nada, ¿no? Como que no existiríamos, ¿no? Entonces tenemos que entrarle a lo que habla actualmente o lo que llegó a hablar en su momento los apocalípticos y los integrados, ¿no? Seríamos integrados según Humberto Eco, ¿no? Que vamos a ir viéndolo por ahí. También dice, se escapa, aunque hay que reconocer que el requerimiento de Bark se escapa a las posibilidades pragmáticas de los actuales estudios literarios, ya que no existen los medios objetivos para estudiar las diferentes lecturas que el público realiza de la literatura. Debemos conformarnos con las lecturas privilegiadas de los especialistas y algunos periodistas, escritores y comentaristas que ellos publican en diferentes medios, lo cual no permite establecer un ínfimo porcentaje de las reacciones del lector, ¿no? Y actualmente con todo esto que está, por ejemplo, sacando Obrador, ¿no? Que son fake news, que son montajes, que todo esto vino a tirar todo el trabajo periodístico, todos los medios los vino a tirar a la basura, ¿no? O sea, son mentiras todo lo que dicen, ¿no? ¿Y quién tiene la verdad? Sin embargo, las impresiones importantes, es decir, de los lectores que simplemente leen los textos en la actualidad, aún es imposible registrar para su estudio, ¿no? ¿No os parece que solo cuando este inmenso impedimento pueda ser resultado podría cumplir la teoría de la recepción en el requerimiento de Bark, ¿no? Dice, al intentar historizar la noción de género, el autor observa el carácter cambiante de las necesidades expresivas de las sociedades. Dice, cada poética y cada concepción del género literario responde a circunstancias históricas concretas. Dice, cada poética y cada concepción del género literario responde a circunstancias históricas concretas. Así pues, no se puede hablar de una esencialidad del género, una esencia de la poesía, una esencia del drama. Y yo, diría, la esencia tal vez esté en la forma de construirla, ¿no? En la forma de construirla, en el sentimiento que se maneja, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Yo sí me atrevería que sí se pudiera manejar en el sentimiento y en la forma de construirla, ¿no? ¿Cómo voy a hacer un cuento? Y sin embargo ahí también, ¿no? De repente. Y bueno, tal como había planteado la crítica tradicional, dice, cada sociedad valora del distinto modo las producciones textuales y la divide según esta valoración consensual. Dice, esta necesidad de historización del fenómeno literario conduce a House a plantear la noción serie literaria, que consiste en la inserción del texto en un grupo, lo cual permite conocer su ubicación, su importancia histórica en el contexto de la literatura. Tesis número 5, ¿no? Pero el autor no se queda ahí porque las series literarias se deben analizar tanto sincrónica como diacrónicamente, ¿no? En el estudio diacrónico se pueden hacer cortes sincrónicos en un momento del desarrollo para organizar la multiplicidad heterogénea de obras contemporáneas con estructuras que dialogan con textos anteriores, para descubrir el sistema referencial dominante en la literatura de un momento histórico. De esta perspectiva surgiría una nueva forma de historiografía literaria. A partir de aquí se podría desarrollar el principio de representación de una nueva historia de la literatura, si se realizan más cortes antes y después de la diacronía, de tal modo que articulen de una manera histórica el cambio literario de estructura en sus momentos formadores de la época, ¿no? Consecuentemente, en ciertos momentos de la historia se producen cambios en las estructuras que afectan a las series literarias y determinan las características propias de la literatura de una época. Dichos cambios estructurales provocan transformaciones en la percepción que del género literario tengan las sociedades de esas épocas, ¿no? Lo que sí nos van a manifestar mucho cómo son lo que son las cuestiones económicas, la filosofía, la sociedad, ¿no? Cómo vivían las costumbres, usos y costumbres de esos momentos, incluso los problemas intelectuales, filosóficos, discursos, ¿no? Los debates entre un autor y el otro, como por ejemplo en este caso fue Lope de Vega y Quevedo, ¿no? Cómo se debatían entre uno y otro, cuáles eran las posturas, ¿no? Como los partidos, incluso hasta políticos, ¿no? Cuáles eran los partidos dominantes, ¿no? De uno y otro, y cuáles eran sus pensamientos.
Toda transformación relevante en la forma artística de la producción textual incide en la organización de los géneros que establece una comunidad. Dice así, esta transformación de estructuras puede implicar variantes en las concepciones de género, aspecto medular para el estudio literario de acuerdo con esta nueva representación de la historia de la literatura. Dice, manera de conclusión, la teoría de la recepción de Hans Robert Haus tiene como fundamento recuperar la figura del receptor tradicionalmente desplazado por la gigantesca presencia del autor y de la obra, ¿no? Asimismo, procura construir una historia literaria que supere el constante inmanetismo de los estudios literarios, anteponiendo el carácter insoslayable de la historia de toda práctica analítica, incluida la figura del crítico, quien desde la estética de la recepción debe tomar conciencia de que habla a partir de un momento histórico dado. Es decir, no es lo mismo. Por ejemplo, aquí Haus lo que quiere hacer es recuperar la figura del receptor. No es lo mismo leer por placer que leer, por ejemplo, ahorita que yo estoy haciendo este análisis, ¿no? Y esta crítica de este artículo, ¿no? Por ejemplo, y que yo estoy aquí dando toda esta visión y estoy analizando y desmenuzando todo lo que es este texto, párrafo por párrafo, haciendo el análisis y haciendo mis comentarios sobre, porque los voy a explicar, no es porque es para ustedes, como es una situación académica, no, vamos un poquito haciendo este análisis, pero no es lo mismo que yo lo agarre de principio a fin, lo lea, lo disfrute, ¿no? O de que estos son textos más de análisis, ¿no? Más de debate, más de poner las cartas sobre la mesa, los pros, los contras, lo que me parece, lo que no me parece. Pero no es lo mismo agarrar un libro, por ejemplo, estos que yo les dije del perfume, o alguna otra obra literaria, un poema, que lo haremos conforme lo vayamos viendo en clase, ¿no? Y que yo lo disfrute, ¿no? Así de una lectura por placer, simplemente agarro un poema que me gusta y lo leo, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, agarramos un haiku ahorita. Y bueno, por ejemplo, hablábamos de lo que era la lectura de placer, ¿no? Para ya más o menos ir cerrando, que estamos cerrando. Dice, por ejemplo, este es de Kobayashi Isa, dice, la mariposa revolotea como si desesperara en este mundo, ¿no? Anoche cubrí mis hijos dormidos y el ruido del mar, que son un poco los ejemplos haiku, que es Watanabe Hakusen. Me gusta en particular y es difícil hacerlo, me gusta hacer, y sobre todo hacerlo, ¿no? También la estructura ya específica, las reglas para hacer haikus, ¿no? Por ejemplo, esto es diferente. Por ejemplo, Kobayashi Isa dice, pareciera que el sapo va a expeler una nube, ¿no? Masaoka Shiki, primavera en el hogar, no hay nada y sin embargo hay de todo, ¿no? Imagínense, ¿no? Esa me gusta, primavera en el hogar, no hay nada y sin embargo hay de todo. Y bueno, Natsume Soseki, sobre la montaña florida sueltan los caballos en el cielo otoñal. O bajo la lluvia de verano el sendero desapareció de Yosa Buzón, ¿no? Y dice, cuando canta la cigarra, cuando canta en coro y el sol muere, Ogiwara Seisensui. Y Taneda Santoka, mi cuenco de mendigar, aceptar hojas caídas, ¿no? Y bueno, por ejemplo esto, ¿no? A esta perspectiva apunto la conferencia titulada Historia de la Literatura como una provocación a la ciencia literaria, ¿no? Dice, la teoría de recepción de Hans Robert Haus tiene como fundamento recuperar la figura del receptor tradicionalmente desplazado por la gigantesca presencia del autor y de la obra. Asimismo, procura construir una historia literaria que supere el constante inmanetismo de los estudios literarios, anteponiendo el carácter insoslayable de la historicidad de toda práctica analítica, incluida la figura del crítico, quien desde la estética de la recepción debe tomar conciencia de que habla a partir de un momento histórico dado, ¿no? Y bueno, también dice esta perspectiva, apunto la conferencia titulada Historia de la Literatura como una provocación a la ciencia literaria, ¿no? Cómo vamos a escoger, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de este género literario, de esta obra textual, ¿no? Literaria? Dice, en donde Haus planteó 7 tesis que fundamentan su teoría de la recepción literaria, ¿no? El título de manifiesto enfrenta al estructuralismo
y a cualquier otra tendencia que conciba los estudios literarios. Recuerden que en el estructuralismo marcábamos principalmente para qué nos sirve esto, esta estructura, ¿no? Casi siempre era el análisis, para qué nos sirve, qué función tiene en la sociedad la literatura, ¿no? Que, por ejemplo, en época de la Segunda Guerra Mundial, en esta época ahora que vivimos toda la pandemia, la educación, la literatura era ocioso. ¿Por qué? Porque lo que tendríamos que buscar, estábamos en guerra, ¿no? Estuvieron en guerra, y para Hitler eran parásitos, ¿no? Los literarios, los escritores, los artistas eran parásitos. Actualmente con esto de la quema de libros que se estaba dando, y que de hecho, por ejemplo, la quema de burro, estas quemas de estos aspectos en las universidades hacen alusión precisamente a esto de lo que es la quema de los libros, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que le están haciendo a Obrador, imagínense, ¿no? Quemar los libros, ¿no? Es que esto no sirve y lo quemamos, ¿no? Pero bueno, o sea, dice, a esta perspectiva apunto la conferencia titulada Historia de la literatura como una provocación a la ciencia literaria, ¿no? El título del manifiesto enfrenta al estructuralismo y a cualquier otra tendencia que conciba los estudios literarios. ¿Qué función tienen estudiar literatura? ¿Qué función tiene escribir? ¿Qué función tiene, ¿no? Actualmente, como dice ahora en la pandemia, muchas cosas, por ejemplo, sobre el COVID, solamente apuntaba a todos las notas, apuntaba, por ejemplo, a todas las notas periodísticas, ¿no? Porque así se iba haciendo la información. Pero esto de hacer literatura, esto de hacer una obra de teatro, por ejemplo, digo, una obra literaria, no tiene el concepto, por ejemplo, como Ana Frank, ¿no? El diario de Ana Frank, qué trascendencia tuvo este diario de esta niña, ¿no? En una época de guerra, ¿no? Que ahora estuvo lo que es la exposición recordando todo esto, ¿no? Dice, cómo el análisis exclusivo de las formas y sus relaciones House opone al estudio unilateral de la literaturidad formalista, dice, considerando por mucho tiempo la ciencia de la literatura, la necesidad del estudio de la historia literaria a partir del receptor. Pero ¿a qué llamamos ciencia de la literatura, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito, dice, el término ciencia de la literatura, dice, se habla de la ciencia del lenguaje o la lingüística, ¿no? Que cuando hablamos de ciencia del lenguaje nos referimos hacia lo que es la lingüística, ¿no? Y un poco la filología y la historia, hablamos un poco de la literatura, ¿no? La teoría literaria y la crítica literaria, ¿no? Que es un poco lo que nos referimos a esto, ¿no? Ahora, checamos un poquito, ¿no? Cómo el análisis exclusivo de las formas y sus relaciones House opone al estudio unilateral de la literaturidad, ¿no? Que es lo que estábamos viendo un poquito. Hablamos un poco sobre, dice, que eso ya lo habíamos leído, dice, con ello propone el autor una renovación de la historiografía literaria que parta del estudio del horizonte de expectativas del lector y avanza desde el estadio sincrónico hasta las series literarias que permitirían pasar a una historia cultural. Bajo esta perspectiva se comprende que la tesis del crítico alemán resultara una verdadera provocación para la filología tradicional, la historia de la literatura decimonónica y al quehacer crítico, ¿no? Además de fuertes polémicas y críticas, esta provocación originó el nacimiento de la llamada Escuela de Constanza, que ha reunido a diversos investigadores alrededor de House, entre los que destacan sus discípulos Hans Ulrich Grumbrecht, Hugo Kuhn y Rolf Grimner, ¿no? En este contexto, el concepto de género literario como un sistema relacional que se rige por convenciones históricas y que permite el reconocimiento de las estructuras de las series literarias o las transgresiones a ellas, ¿no? Es uno de los determinantes que permite reconstruir el horizonte de expectativas, con lo cual se puede estudiar la expectativa literaria, fundamento de esta nueva concepción de la historia de la literatura que propone House y la Escuela de Constanza, ¿no? Que vamos a hablar un poquito sobre eso también. Un poco es lo que pasa un poco con lo que son los estudios de las audiencias, ¿no?
casi siempre eran los medios, pero nunca se estudiaban las condiciones del receptor, ¿no? En este caso, un poco ahora se está hablando del lector, ¿no? Pero en aquel entonces las audiencias, el receptor, su cultura, sus emociones, su psique, su incluso hasta su economía, ¿no? Su nivel socioeconómico, ¿no? Cuáles eran las características de su sociedad, ¿no? Su cultura, un poco, ¿no? Y es ahora un poco esta parte el rescatar al lector, ¿no? Pero recuerden que el lector casi siempre es atemporal de cuando se escribió. Nosotros estamos acercándonos a estos textos, pero mucho tiempo después, ¿no? Con otras condiciones socioculturales, ¿no? Socioeconómicas también, ¿no? Y ideológicas diferentes a como a la época en la que ellos escribieron, ¿no? Y bueno, se utiliza aquí la traducción española de Sandra Franco, Historia de la literatura, como una provocación a la ciencia literaria, ¿no? En la conferencia de 1966 en Constanza, que se publicó en 1967 en la serie de Constancer, ¿no? Que son un poquito las notas. Y bueno, vemos aquí, así sería como terminaríamos este texto con respecto de Francisco Rodríguez, ¿no? De Costa Rica, que escrito en el año 2000 sobre la noción de género literario en la teoría de la recepción de Hans Robert Haus, ¿no? Que es importante cómo concebimos los géneros literarios, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Nos vemos en otra clase, ¿no? Así es que ya saben que las preguntas, bueno, pues a través de la plataforma, cualquier cosa, bueno, pues ya estoy para contestarles las dudas y que vayamos entendiendo un poquito esto.